tal? Muchas bendiciones para todos. Saludo especial a todas las personas que se conectan con la palabra de Dios, con la administración del Espíritu de Dios en sus corazones a través de este mensaje. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Cali, Colombia, para todas las naciones. Soy el pastor Giovanni Ospina y bueno, le damos gracias a Dios por este nuevo encuentro que tenemos con la palabra de Dios. Vamos, después de haber orado y adorado, vamos a compartir la palabra en el Salmo 42. Mi Biblia tiene un título y el título que tiene mi Biblia es Mi alma tiene sed de Dios. Leo el versículo 1 en adelante. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está su Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo iba con la multitud y la conducía hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Versículo 5. ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. Versículo 6. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán, de los Hermonitas, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará el Señor su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. Este es un salmo de David que cuando uno conoce la historia bíblica y se detiene a reconocer el personaje que está detrás de este salmo, uno dice, ¿esto qué contiene? Es que David era un rey. Es decir, trasladémoslo al tiempo de hoy, un tipo que tiene la nevera llena todo el tiempo. No la nevera de su casa, sino la de su finca, la de su playa, porque tiene casa de veraneo en la playa, porque es un rey. ¿Qué le puede faltar a este tipo? Toda la gente que le rodea le alaba todo el tiempo. No anda pidiendo plata prestada a nadie. No sufre cuando llegan las facturas y los recibos de energía, de agua. Y mucho menos se lamenta cuando algo que necesita se le daña, buscando, y ahora, ¿quién podrá defenderme? ¿De dónde saco para arreglar esto? Es que usted se imagina una lavandera que se le dañe la lavadora. Este señor lo tiene todo. Come con cucharas de oro y con el tiempo se olvida que las cucharas son de oro. Y cuando cierra los ojos y se manda su cuchara a la boca, ya la boca no percibe la sensación si es de oro o no. Pero está acostumbrado a vivir, entre comillas, con lo mejor y de lo mejor. Pero ¿cuál es el mundo interior de este hombre? Porque a veces nosotros somos buenos para mirar desde afuera, de lo superficial. Y decimos, tan buena la vida de esa gente, tan buena la vida de la gente que tiene lavadora y secadora. Yo tengo una medio lavadora y está mala. Tan buenos que ellos pasean, tan bueno que ellos comen, tan bueno que ellos se la pasan de tienda en tienda y se la pasan todos los fines de semana caminando de centro comercial en centro comercial. Qué linda y qué bonita es la vida así. Pero el mundo interior de este hombre deja ver que no todo es lo que aparenta ser. Este hombre utiliza una expresión en el versículo 4 y dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Escucha esa expresión, derramo mi alma dentro de mí. ¿Sabe cómo era el mundo interior de este hombre? Desmoronado. Y luego en el versículo 6 dice, Dios mío, mi alma está abatida dentro de mí. En el versículo 9 dice, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Cualquiera podría sacarle una corta lista de meras superficialidades para decirle, mire, le voy a demostrar por qué Dios no se ha olvidado de usted. Usted tiene casa propia en todos los estados del territorio nacional. Usted tiene mansiones en Europa. Usted tiene resorts a su disposición, yates, aviones. Usted tiene todo lo que cualquier persona quisiera desear. ¿Cómo me va a decir que Dios se olvide de usted? ¿Acaso se olvida con
las cucharas con las que usted come, que son de oro? ¿Cómo va a decir que Dios se olvidó de usted? ¿Acaso se olvida que las almohadas suyas son de plumas de pato? ¿Acaso se olvida que el edredón con el que usted se cobija vale lo que valen 10 camas o 20 camas de un peregrino normalito? ¿Acaso se olvida que usted tiene a la media mañana un plato de fruta servido cuando la gente a esa hora mucha gente ni siquiera ha desayunado? ¿Cómo me dice usted, Dios se olvidó de mí, si usted paga las facturas por adelantado para que le den descuento? ¿Cómo me dice Dios se olvidó de mí si usted no está transitando a fugias económicas y serias, sino que todo lo suyo son inversiones multimillonarias? Este hombre dejó de ver donde todo el mundo ve para percatarse del estado real de la vida, que es el mundo interior. Y esa facultad no la tiene todo el mundo. Hay gente que es tan miserable que lo único que tiene es dinero y nunca se ha percatado de que es miserable, cree que lo tiene todo. Y hay gente que es tan miope y tan ciega que anda buscando la vida por fuera, en las cosas externas, y porque cree que le falta todo eso, cree que le falta la vida. Y no se ha percatado lo que este hombre, que lo tenía todo, se llegó a percatar. Y esa es la perspectiva que la Biblia nos quiere entregar. ¿Qué es la vida? ¿Es tener? ¿Qué es la vida? Este señor lo tenía todo. Estamos hablando del rey más reconocido, más ponderado por el pueblo judío. Si hay un rey que el pueblo judío admira, es el rey David. Tanto que a Jesús, el Mesías, el Salvador, decía que vendría de la casa de David. Ni siquiera utiliza el nombre de otro rey. Aunque tuvo muchísimos reyes este pueblo, no menciona al Mesías, al Salvador, como que venga de la casa de Salomón, o de Ezequías, o de otro rey. Teniendo muchos reyes este pueblo, menciona a David porque fue el esplendor del reino de Dios. ¿Por qué? Porque este hombre entendió que la vida del hombre no consiste en las cosas que se poseen, sino cómo está su ser en lo más íntimo. Este hombre tenía los ojos abiertos porque podía mirar hacia adentro. La mayoría de nosotros somos ciegos ante la verdad porque no podemos vernos como estamos realmente. Vemos solo lo superficial. Y la gente que nosotros creemos que ve es realmente la que no ve. Porque la gente que está viendo simplemente lo superficial es la gente ciega. Y si usted es sensato, usted se percatará que este mundo permanentemente y de manera incisiva en todos los medios de comunicación nos está tratando de orientar hacia eso, a que seamos así de superficiales y que nos interese solamente lo superficial. Y nos sentimos vacíos no porque nuestra alma esté insatisfecha con su relación con Dios, sino porque los bolsillos están vacíos. Así ha llegado nuestro nivel de vacío interior. Ese hombre lo tenía todo y era el más vacío porque su alma se estaba desmoronando. Y la pregunta es, ¿por qué se está desmoronando? ¿Sabe por qué se desmorona algo? Porque no tiene consistencia. Usted puede hacer una escultura de azúcar. Si usted humedece de manera adecuada el azúcar, le puede servir como una forma de yeso y luego se entiesa. Y usted puede hacer una escultura de eso. Pero solamente tóquelo con un poquito de fuerza y verá cómo se empieza a desmoronar. ¿Cuántos han visto que hay concursos incluso que se hacen esculturas de hielo? ¿Usted ha visto? Con la temperatura adecuada se puede mantener un tiempo, pero siempre se terminan derritiendo. Este mundo nos enseña a edificar la vida con algo que no tiene consistencia, que se desmorona fácilmente. Y es evidente que nadie en sus 5 sentidos puede colocar su esperanza en algo que no tiene sustento. Es como edificar una casa de azúcar. Usted ha escuchado aquí en Colombia se utiliza mucho la expresión, ay, pues cuidado, terroncito de azúcar, ¿no? Porque hay gente que se desmorona por todo. ¿Y sabe por qué nos desmoronamos por todo? Justamente porque nuestra estructura interior está muy desarmada. Medio toque algo que no esté bien reforzado. ¿Cuánto les ha sucedido que han comprado unos aparatos, no quiero decir de alguna nación en particular, pero que usted solamente con medio tocarlo fuerte, eso se desbarata? Y cuando usted dice, esto está nuevo y se está desbaratando con medio tocarlo, usted dice, esto no es de buena calidad, esto no está bien estructurado. Yo recuerdo cuando recién llegaron unos vehículos que nunca habían llegado aquí a Colombia, que venían de por allá del oriente. En ese tiempo yo estaba por comprar mi primer carro y me puse a visitar concesionarios para mirar cuál era el carro que quería, porque no tenía la menor idea ni siquiera lo que quería, o mejor dicho, lo que me alcanzaba por el presupuesto que tenía. Y me fui de concesionario en concesionario, y quiero decirlo más por fe que por otra cosa, porque no tenía el dinero para decir, pago este. Y antes que ver los carros, si el carro que me gustaba, lo que hacía era encerrarme dentro del carro y oraba, sin un peso. Y, Señor, este es el carro que quiero.
Y recuerdo que en una de esas visitas, en serio, lo hice sin un peso, pero con mucha fe. Y recuerdo que visitando un concesionario chino, tengo que decirlo, de una marca que apenas estaba llegando a Colombia, en el concesionario cerré la puerta del carro y la cartera, lo que va forrado la puerta, se cayó. Carro nuevo, solamente cerrando la puerta en el concesionario. Y dije, no, esto sacándolo a la calle se le zafan las ruedas. ¿En serio? Se lo digo delante de Dios. Yo dije, ¿qué es esto? Con eso me di cuenta y no, esto no es, me fui de ahí. Tenía una amiga que compró una camioneta de esa misma marca. Qué error tan craso. Ella era una ingeniera civil, creo, de la Universidad del Valle. Tuvo un gran trabajo después de que se graduó y en unos meses se compró su camioneta, hermosa. Y luego se andaba quejando porque mantenía en el taller todo el tiempo. Camioneta nueva. Las cosas que no están bien estructuradas, con medio tocarlas, se desmantelan. ¿Qué le pasa a nuestro ser interior cuando no está bien estructurado? Cuando cada pieza no está como debe estar y fortalecida como debe estar fortalecida. A lo largo de los años, a mí me gusta reparar de todo. Yo soy el todero acá en la casa, yo hago de todo, todo. Yo no le pago a nadie para hacer algún trabajo a no ser de que sea algo muy técnico o algo muy riesgoso. Pero a lo largo de los años me he encontrado que he tenido que experimentar con muchas cosas. Y ya me di cuenta que nunca uno, cuando aprieta un tornillo que va en una parte plástica, nunca hay que apretarlo demasiado porque siempre, obviamente, la fuerza de la presión del tornillo lo va a romper. Eso lo aprendí después. Porque a mí me gustaba hacer las cosas bien y bien significa bien apretado. Pero bien apretado significa bien dañado. ¿Y cuántas cosas yo dañé? Yo desbarataba mis juguetes cuando era pequeño. Completamente y los volví a armar. Quería ver qué tenían por dentro. Tenía una mente de ingeniero, diría. Y siempre terminaba dañando los juguetes y ya no apretaban bien. Ya se zafaban solos porque me pasaba de la mano. ¿Qué quiero decir con esto? Dios quiere estructurar nuestra vida interior con tal firmeza que cualquier cosa no nos la desmorone. Por eso debemos entender que los procesos de Dios que sirven para fortalecernos, no entienda la fuerza como aguante. La fuerza no es aguante, sino la resistencia necesaria que exige la vida. La vida exige un aguante. Es como usted quisiera correr una maratón en chanclas. Usted no puede correr una maratón en chanclas, a menos que toda la vida haya andado descalzo o en chanclas y pueda correrla. Pero usted toda la vida no anda en chanclas, no puede correr una maratón en chanclas. Se necesita un calzado adecuado para ello. A mí me gustaba participar en las carreras hasta que un día me quedé con la suela en la mano de unos supuestos buenos tenis. Me di cuenta con eso que no todos los tenis están hechos para correr, aunque se llamen tenis. Y cuando me di cuenta que los amigos que me invitaban a las carreras compraban tenis que pasaban de $500,000, me di cuenta que para correr se requiere no un zapato normal, sino adecuado. Y adecuado no significa que la suela esté bien pegada, sino que tenga la ergonomía adecuada para soportar una hora corriendo, con el peso corporal de uno. Y que por la sinergia y todas las fuerzas equivalentes pues, que se dan en una carrera, el peso se multiplica con la zancada más fuerte, hay impactos que pueden terminar afectándole muchísimo. Muchas fueron las carreras en las que yo terminé encalambrado de la planta del pie porque mi zapato no tenía la plantilla adecuada, por cosas tan elementales. Ahora nosotros estamos descubriendo qué dura es la vida. Pero ¿sabe cuándo es dura, más dura la vida? Cuando no tenemos la resistencia suficiente. Le voy a proponer que se imagine esto, por favor. Ayúdeme con su imaginación. Usted quiere fritar un huevo en una paila, en un sartén, en un perol, como quiera que le llamen en su país, de aluminio. También va a hacerlo en un recipiente, en un perol, en un sartén de acero quirúrgico. Y también lo va a hacer en un sartén hecho de plástico. ¿Cuál cree que va a sufrir más? Uno va a ser deshecho al instante. Así usted le ponga el huevito y tenga forma de sartén, y es el de plástico porque ese material no está hecho para resistir la intensidad y la potencia del calor, del fuego. Se va a derretir al instante. ¿Usted se ha preguntado por qué muchas veces nos derretimos al instante con una mirada? Hay miradas que no nos importan, pero hay miradas que nos importan y nos hacen desmoronar por dentro. O como nos miran, o como nos hablan, o como no nos hablan. ¿Eso sabe qué demuestra?
No que el fuego sea muy fuerte, sino que el material con el que estamos hechos realmente no es resistente. ¿Usted ha escuchado hablar de inteligencia emocional? La inteligencia racional tiene que ver con la capacidad de administrar el pensamiento, el raciocinio. La inteligencia emocional tiene que ver con la capacidad de administrar las emociones. Y lastimosamente solo hasta hace poco se nos ha hecho ver que se requiere saber administrar las emociones. Como lo decía en alguna de las entregas anteriores, nadie nunca se quitó la vida sin una emoción desbordada. Y escuche esa expresión, desbordado. ¿A qué le suena desbordado? Yo no sé si usted se imaginará un río que se salió de cauce y que acabó con todo lo que encontró a su paso. Usted ha visto las catástrofes, ¿verdad? Cuando los ríos se salen de su cauce. Es decir, todo lo que se desborda y se sale de su cauce siempre genera estragos. Y los primeros afectados son todo lo que está alrededor de ese río. Cuando nuestras emociones, nuestra manera de sentir, de pensar o de orientar nuestros sentimientos, no solo por la manera como respondemos o actuamos, sino cómo recibimos o percibimos las cosas, nos pueden destruir interiormente. Entonces, ¿qué Dios quiere hacer? Que dejemos, permítame la expresión, no quiero ser grosero con lo que voy a decir, bien entendámoslo, Dios no quiere que seamos de plástico. ¿Usted ha escuchado la alabanza del hermano Rubén Blades? Ella era una chica plástica, de esas que veo por ahí. ¿No ha escuchado? Ay, ¿cómo escucha usted? Él era un muchacho plástico, de esos que veo por ahí, con la peinilla en la mano, y cara, yo no fui. Ella sueña con su boda en París, él solo habla de carros, de marcas. Eso es plasticidad. Y él habla de una ciudad de plástico y dice allí, de esas que no quiero ver. Imagínate todo lo que me toca investigar a mí para poder nutrir el mensaje. El punto es que a veces nosotros nos convertimos así, de plástico. Tan maleables a lo que el mundo quiere moldear. Tan fácil de seducir, tan fácil de arrastrar, tan fácil que con un poquito de fuego solamente ya tienen moldeado en nosotros lo que ellos quieren, lo que el sistema quiere. Nos enseñaron a responder ante el comercio. Estaba viendo un experimento que se realizó en una universidad, bueno, con el respaldo de una universidad en Londres, sobre una persona que se volvió especialista en la manipulación de la mente. Y lograron demostrar que con los elementos correctos, de gente que sabe cómo funciona la mente, pueden hacer que una persona muy noble que jamás ha cometido un delito en su vida sea capaz de matar a otra. Y el experimento está hecho. En el canal de YouTube de Farid Dieck, su canal se llama Dieck Docs. Se escribe D-I-E-C-K espacio D-O-C-S, Dieck Docs. Hay un video que está basado en un documental de Push. The Push se llama el documental. Y él hace un análisis de cómo una persona puede ser persuadida y llevada o orientada a hacer lo que algunos quieren. El video está en el canal de YouTube, se llama El experimento que demostró lo fácil que es manipularte. El experimento que demostró lo fácil que es manipularte. Recomiendo mucho el canal de este joven, que es muy, muy, muy interesante esto. Y en este video demuestra cómo es tan fácil realmente manipularnos. El neuromarketing, es decir, el mercadeo que se basa en el cerebro, reconoce que la gente es muy sensible o susceptible a los colores. El color rojo en un restaurante hace que llame la atención, por eso cierta cajita a los niños les encanta porque es de color rojo. Y a uno que es adulto también lo manipulan de esa manera. Y no nos damos cuenta. Yo no sé si usted habrá escuchado hablar sobre los mensajes subliminales. En ese documental habla de 2 películas que se las recomiendo cuando vea el documental. No demora mucho, creo que es como 20 minutos apenas el análisis de ese documental. Habla de 2 películas. Hay una de ellas con Will Smith, se llama Focus, de la historia de un estafador que es profesional manipulando la mente de la gente. Y en esa película la persuasión subliminal es tanta que termina haciendo que una persona tome decisiones creyendo que de manera autónoma las tomó, pero mentira, simplemente fue manipulado de la manera organizada. Este mundo no solamente manipula con mensajes subliminales. La Biblia dice que hay un ser espiritual que domina este mundo y que conoce nuestras fragilidades y nuestras debilidades más grandes. Y sabe por dónde orientar nuestro camino para hacer una vida fracasada, es decir, lejos de Dios,
para garantizar de esa manera que vamos a vivir derrumbados completamente. Esta serie la hemos denominado La fuerza de unos clavos. Todavía seguimos hablando de ello porque imagínense cuánto tema habrá para tocar referente a los clavos que sostuvieron las manos de Jesús en la cruz. ¿Se acuerda que decíamos que esos clavos realmente no solo estaban sosteniendo el cuerpo de Jesús en la cruz, sino que fueron puestos allí en sus manos para sacrificar el cuerpo de Cristo, para sostener nuestras vidas, para que no se desmantelen fácilmente? Porque Jesús dijo: en el mundo van a tener mucha aflicción, pero confíen, yo he vencido el mundo. ¿Eso qué significa? Que Dios está trabajando en nuestro ser para darnos la capacidad, la estructura interna espiritual, no solamente emocional, sino principalmente espiritual, para contener toda esa avalancha de situaciones que vienen en la vida de las personas. Un tío que es militar, ya jubilado, usaba una frase que me la repetía mucho. Él vive fuera de la ciudad de Cali. Siempre que viajaba le contaba mis travesías para yo llegar a esa ciudad. Él vive en la ciudad de Armenia, a unos 200 kilómetros de la ciudad de Cali. Y cuando usualmente por trabajo, por la cuestión de la iglesia, viajaba mucho, tenía unos compromisos ineludibles. Y al principio de mi ministerio, cuando estaba empezando el pastorado, estaba pasando una situación bien difícil porque yo renuncié a la empresa pues, con la que trabajaba para servir a Dios. Yo dejé el trabajo, dejé la universidad, todo para servir a Dios. Y no tenía manera de generar ingresos. Porque en la iglesia en la que servía, a duras penas se podía pagar el arriendo, mucho menos el pastor iba a tener un salario y yo no era pastor. Yo sencillamente servía como orientando a los jóvenes. Pero tenía un cargo y tenía que cumplir con unas responsabilidades. A mí me decían: tiene una reunión en Armenia, usted verá cómo llega. No me mandaban viáticos ni nada. Nada. Y yo tenía que irme, como un amigo me enseñó, y la manera de viajar más fácil se llama hitchhiking. Es el dedito arriba en la carretera esperando que alguien lo lleve. Tenaz. Y un viaje que normalmente en un carro demora 2 horas, 2 horas y media, a mí me tardaba a veces 8, 7, 10 horas. Porque tenía que caminar muchísimas horas porque casi nadie lo recogía aún. Y recordaba que un día me tocó, en un aguacero impresionante, iba caminando por la carretera porque no me recogían, ya eran como las 10 de la noche. Y me faltaban muchísimos kilómetros para llegar a Armenia, a ministrar la palabra de Dios. Y un señor me recoge en una camioneta. Y me pongo en el volco en la parte de atrás, pero no tiene carpa ni nada. Y yo iba emparamado y lo único que yo protegía era el maletín donde tenía mi Biblia. Y la Biblia llegó intacta. Se me mojó toda la ropa, pero la Biblia llegó intacta. Y cuando llegué a donde el tío y él me miró en esas condiciones, me decía: esas no son penas para un guerrero. Porque yo me lamentaba: mire lo que me tocó pasar, mire. Y le contaba mi historia triste y dolorosa. Y él me decía algo: esas no son penas para un guerrero. El militar, que tuvo que pasar unas cosas indescriptibles. Fui testigo de mucho de la carrera de él, y aunque culminó su carrera con éxito, sus principios fueron muy sufridos, pero muy sufridos. Lo trasladaron a unos departamentos difíciles, a vivir unas situaciones difíciles. Ahí lo trasladaron al Amazonas. Yo tuve la oportunidad de conocer el Amazonas. Solamente estando allí, el clima, yo decía: esto es invivible. En el Putumayo, estuve en lugares impresionantes. Yo decía: ¿cómo este tío sacó adelante esa carrera? Se graduó con honores. Fue uno de los mejores policías. Pero algo le enseñó la vida a él. Que para un guerrero, las penas no son lo que para la mayoría son penas. Es que hay gente que llora porque la almohada no es tan blandita como quisiera. Y hay gente que no llora porque no ha comido en 3 días. ¿Qué es una pena para un guerrero? Es la pregunta. ¿Qué tipo de personas somos interiormente? Ahora la pregunta es: ¿o es que la vida es muy dura o es que nosotros somos demasiado frágiles? Y sí, la vida es dura, pero el Señor Jesús dijo: confíen, yo he vencido al mundo. El mundo les va a ofrecer mucha aflicción, pero yo lo vencí. Ustedes pueden vencer esas mismas situaciones si se fortalecen en mí. Los clavos, la fuerza de unos clavos, nos habla de que Jesús nos va a dar capacidad interior para enfrentar todas aquellas circunstancias que nosotros creemos que nos desmoronan. Confiamos en Dios para esto. Ahora, ¿dónde está esa fuerza interior? Ahora sí vamos a comenzar el mensaje después de esta breve introducción. El versículo 1. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Sabe por qué estaba derrumbado este ser interior? No porque le faltaba algo que poseer, sino porque entendió
que la plenitud del ser no tiene nada que ver con lo que se posee. Él decía, mi alma tiene sed de ti. El versículo 2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y decía, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ahora, vamos a comprender un poquito el contexto. Cualquiera diría, no, pues en cualquier momento lo puede hacer, ore. Pero entendamos que aquí está refiriéndose en un contexto judío, en donde la relación que una persona podía tener con Dios la encontraba únicamente en el templo. Podía orar desde luego, pero la comunión que él experimentaba, que saciaba su alma, era una experiencia religiosa, ultra espiritual, en donde su encuentro máximo era llegar al templo. Es que en el templo había una hora donde se quemaba incienso, los aromas, los colores, cómo estaba todo dispuesto para que la presencia de Dios se manifestara. Era algo tan único que él decía, esto es irreemplazable. Todo lo que tenía, absolutamente todo lo que tenía, no podía superar ese momento, esa experiencia, esa vida de la comunión con Dios. Nunca podrán lo puntiagudo y lo afilado de los clavos que le clavaron al Señor Jesús superar la angustia, el dolor y la aflicción que siente un alma separada de Dios. No hemos entendido realmente la dimensión de nuestra verdadera angustia. Creemos que lo que nos angustia es la falta de provisión, la falta de compañía, la falta de un título, la falta de un logro, la falta de un objetivo, la falta del sueño, del trabajo soñado, de la empresa soñada, de la familia soñada, de todo lo soñado. Pero estamos hablando de un hombre que lo tenía absolutamente todo lo que la mayoría de los hombres solo sueñan. Pero este hombre soñaba con los ojos bien abiertos, porque entendía que la fuente de realización de esos sueños era Dios. Por eso decía, mi alma tiene sed del Dios vivo, no de cosas inertes, no de cosas muertas que no llenan la vida ni sacian al hombre. Y hace una semblanza con el ciervo. El ciervo es un animalito que cuando tiene sed o se está muriendo de sed, emite un bramido. Y el bramido no se da simplemente como algo instintivo del animal, porque sí, sino porque literalmente la sed le duele. Imagínese en esas llanuras, en esas estepas donde el calor es excesivo, donde después de una sequía inmensa no se encuentra agua para beber a kilómetros, y donde no solamente un animalito de estos no encuentra agua, sino que tiene que recorrer distancias gigantescas completamente deshidratado. Entonces ya la sed se convierte en dolor. Brama de dolor. Sus entrañas mismas se involucran en su clamor porque se siente morir al borde del desespero por el agua. Y David se ve reflejado en su condición espiritual en ese ser, en ese animalito. Si nuestra sed de Dios no supera el hambre por las cosas, jamás estaremos plenos, aunque seamos los dueños, amos y señores del mundo entero, como lo tenía todo David, pero se sentía miserable, desmoronado interiormente. Si nuestra hambre por Dios no supera las ambiciones que tenemos por otras cosas, vamos a seguir sintiéndonos miserables y vacíos por el resto de la existencia. No digo de la vida, porque una vida así no es vida. Aquí está la respuesta que sostiene nuestra vida, nuestra relación con Dios. Este hombre que se vestía con lino del mejor, con la seda traída de los lugares más lejanos y mejores en la elaboración de la seda, entraba en sus aposentos literalmente a derramar su alma delante de Dios. Esto significa descontenerse, romperse, quebrarse delante de Dios, porque lo único que él anhelaba y sabía que su ser anhelaba era la presencia de Dios. Al borde del desespero. Y esto no es una facultad única de un hombre admirable como lo fue David. Esta es la radiografía más fiel de la condición humana. Mi mamá me contaba la experiencia de su padre, un fumador empedernido y un terco empedernido.
que a pesar de ser diagnosticado con cáncer de pulmón hace 70 y pico de años, cuando la ciencia y la tecnología no había avanzado como hoy, y fumaba cigarrillos sin filtro, tenía literalmente quemados los pulmones, y a pesar de eso no dejaba de fumar. Cuando incluso en la clínica, porque en ciertos momentos no estaba prohibido muchas cosas, en el tiempo se permitía fumar en el bus, en los aviones, en todo lado, hasta los hospitales. En el hospital seguía fumando y mi mamá me cuenta que el hombre gritaba del dolor de sus pulmones. Le estaba carcomiendo el cáncer y gritaba del dolor. Decía que se caía de la camilla pues, en la que estaba en el hospital, gritando, retorciéndose del dolor, y no dejaba de fumar. Hasta el último instante, por decirlo así, murió con un cigarrillo en la boca. El dolor, cuando algo está carcomiendo el ser, cuando se expresa, es porque realmente es que hay algo muy álgido que está ocurriendo allí. Usted sabe que hay dolores de dolores. Y un niño puede llorar como si hubiera ocurrido un gran accidente sencillamente por una raspadura. Y uno sabe que una raspadura arde. Pero ya uno de adulto, uno no llora por las raspaduras. Pero sí por las raspaduras del alma. Uno aprendió a dominar los dolores físicos. Pero nadie nos enseñó a cómo superar los dolores internos. Y cuando el dolor es más fuerte, es porque hay una incidencia mucho más grande allí. Yo no sé si usted se acuerda de ese medicamento que le llamaban mentiolate, o no sé cómo se llamaría. Ajá, ¿cómo se llamaría? Hoy en día eso ya no existe, ¿cierto? No, Isodine es un... pero no, eso no arde. El mentiolate era casi que un veneno. Yo no entiendo cómo... Eso era para cauterizar. A los caballos, a los animales en las heridas le echan un spray morado para cauterizar las heridas. Y lo que hacía el mentiolate literalmente era quemar la herida con un líquido para cauterizarlo, y eso ardía peor que la misma raspadura, créame. Entonces uno se quedaba callado para que no lo curaran. En serio, cuando uno se raspaba, uno no le decía a los papás, uno soportaba el dolor porque no quería. Exacto, uno no quería que lo curaran porque eso no era una cura. Eso no era una cura. ¿Y qué más? Todos los papás lo usaban porque no había nada más, y todos decían, eso es bendito. Eso es bendito. Ahora, eso era como que tienes una herida y como si te la abrieran con esponjilla de alambre. Obviamente tú gritas más del dolor no por la herida misma, sino por la manera como se está tratando esa herida. La manera como se está tratando la herida. La cuestión es, ¿por qué la manera como se tratan nuestras heridas no será que nos está haciendo doler más? ¿Cuál es el verdadero tratamiento? Es decir, no le eche mentiolate al asunto. La respuesta es esta: la oración y la comunión con Dios. Cuando la herida está demasiado abierta y se está tratando de la manera incorrecta, duele más. Mire cómo dice este pasaje. El versículo 3 dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. ¿Usted sabe qué significa que las lágrimas sean el pan de día y de noche? Que todo el día mantienen angustia. Yo no sé si usted habrá vivido una experiencia como esas, donde usted está consumiendo sus alimentos y solamente está pensando en lo doloroso de la situación que le toca enfrentar, en que no quisiera que la vida fuera así, en que algo tan gustoso como comer, cenar, debería ser algo plácido. ¿Usted ha visto los niños cuando comen algo que les gusta, cómo cambian el comportamiento? Empiezan a saltar, a caminar con un saltico, se ríen, juegan, y uno les dice, quédese quieto, siéntese allí, le voy a amarrar en la silla. Y ellos no pueden quedar quietos porque ese es el comportamiento de un niño. Cuando come algo delicioso, siente plenitud, felicidad, es placer. La comida Dios la diseñó para que nos genere placer. Pero ahora lo que nos es placer nos causa dolor. Es que un manjar, por muy sabroso que sea, con la garganta llena de lágrimas, no sabe igual, sabe amargo. Este hombre sabe de lo que está hablando. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿no tienes un carro fino? ¿Cierto? Es lo que le preguntaban. Mientras me dicen todos los días, ¿tienes el colchón más placentero? ¿Qué le decían?
Puedes disfrutar las vacaciones en el lugar paradisíaco que tú desees, los días, cantidad de días que tú quieras. No estás obligado a levantarte con un reloj despertador, sino que tú te despiertas simplemente cuando se abran tus ojitos. ¿Usted se imagina cómo sería la vida si no nos tuviese que despertar un despertador? ¿Cuántos quieren acribillar cada mañana el despertador? Muy bien. ¿Usted ha visto la Pantera Rosa cómo apaga el despertador? Pues los de mi generación de la Pantera Rosa. A muchos la Pantera Rosa les quedó chiquita. Pero lo que le pregunta a la gente es, ¿dónde está su Dios? Muchos podrían tal vez no preguntar esto, sencillamente porque no tendrían el entendimiento para comprender la situación. Cualquiera diría, hombre, yo no puedo preguntar dónde está Dios porque le estoy viendo el carro. ¿Cómo no va a estar Dios ahí? Hombre, yo no voy a preguntar dónde está su Dios porque vea la casota. La perrera de él es más grande que mi propia casa. ¿Dónde está su Dios? ¿Qué tipo de gente es la que le pregunta a un rey que todo lo tiene, ¿dónde está su Dios? ¿Y cuál necesidad tendría si este señor tendría todas las facturas pagas de toda la vida y toda la generación que venía? Hay gente que tiene unas fortunas que necesitaría 100 vidas para poder gastárselas. Y sin embargo son miserables porque lo único que tienen es dinero. ¿Cuál era, Dios mío, la bendita necesidad de este ser que la gente está diciendo dónde está su Dios? ¿Usted ha escuchado esa, no sé si un fragmento de una poesía donde dice que de qué sirve poder comprar una cama si no puedes conquistar el sueño? ¿De qué sirve tener la mejor biblioteca si no puedes comprar el conocimiento? ¿Sí lo ha escuchado? El dinero no lo es todo. Puede comprar una cama, pero no el sueño. Puede comprar un reloj, pero no el tiempo. Puede comprar un libro, pero no la inteligencia. Puede comprar una posición, pero no el respeto. Puede comprar la medicina, pero no la salud. El dinero no lo es todo. Este hombre identificó la verdadera necesidad del ser. Y cantábamos al principio, yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Cantábamos también, dame de beber de tu manantial. Hasta que no identifiquemos la verdadera necesidad, ninguna verdadera necesidad será suplida. Porque Dios no va a ocupar el lugar, no va a permitir mejor que ocupe el lugar que es el trono del corazón de Dios con otras cosas. Este hombre lo entendió y lo dijo de esta manera. Versículo 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba con la multitud y la conducía a la casa de Dios, entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. La verdadera fiesta de la vida era conduciendo su alma a la casa de Dios y conduciendo almas a la casa de Dios. ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. Ojalá usted pueda memorizar esto y se lo repita todo el tiempo. Cuando usted sienta que su alma se está desmoronando, cuando sienta que su alma está en angustia, en ansiedad, usted póngase la mano en el pecho y dígale a su alma, ¿por qué te turbas? ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mía, aún he de alabarlo. Porque tal vez todo te quiere decir, ya deja de creer en Dios, mira que no hay solución, mira que no hay respuesta, mira que Dios te dejó solo, mira que Dios te ha abandonado, mira que Dios se ha olvidado de ti. Él no se puso a renegar contra Dios, instruyó su alma, eso es inteligencia emocional, y le dijo un momentico, le dijo a su alma, un momentico, usted no se va a descarriar por allí. Usted no se va, no voy a dejar que mi mente se deje llevar por esa línea de pensamiento. Espera en Dios, alma mía, espera en Dios. Usted se calma, usted se aquieta, usted se pone en su lugar y espera en Dios. Así como le decimos al niño, quieto allí, tenemos que decirle a ese niño interior malcriado, hey, un momentico, no se desborde así, no me va a hacer una catástrofe interior en el alma, no se desborde así, esperen Dios, esperen Dios. Ahora, ¿cómo hace uno para decirle al alma y para que el alma obedezca? Hay una forma de enchufar el alma para que se oriente, y es la oración, permanente. Cuando usted se angustia, su mente empieza como una loca a traer pensamientos desbordados.
No lo permitan, no lo permitan. Pero ¿cómo? Si la mente parece que se mandara sola. Pues porque no hay dominio propio. La manera de hacerlo es en ese mismo instante póngase de rodillas. Pero en serio, el ejercicio de ponerse de rodillas le ayuda. Eso es como un enchufe. Por eso las dos rodillas están así como un enchufe. Póngase de rodillas en ese momento y pídale a Dios y dígale a su alma: ¿por qué te abates? ¿Por qué te inquietas? Confía en Dios, confía en Dios, confía en Dios. Créame que en los momentos más angustiosos he visto obrar a Dios. Donde uno pensaba que no había solución, que las cosas no se iban a dar, Dios lo hizo. Y culminamos una etapa, tal vez de dolor, con el testimonio de Dios lo hizo. Y luego otra etapa también dolorosa y decimos Dios lo hizo. Pero cuando las etapas son dolorosas, nos cansamos. Y pensamos que nuestra vida va a ser así. No. La vida no debe ser así. Hay que analizar por qué se está repitiendo ese cuadro. ¿No será que estoy persiguiendo lo incorrecto? La Biblia dice que cuando, y con eso ya finalizo, cuando el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, en ese momento, estaba saliendo de la esclavitud porque Dios los sacó de la esclavitud, de la forma de esclavizante que experimentaban ellos, para llevarlos a un lugar que la Biblia le llama la tierra prometida, ellos tenían que atravesar un periodo que se llamaba el desierto. Y en ese periodo dice la Biblia que la gente que no tenía la mentalidad correcta para ver la tierra prometida como lo que era, algo bueno que Dios quería darles, sino que seguían pensando con la mentalidad de esclavos, dice la Biblia que ellos se quedaron dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en el desierto y nunca pudieron llegar a la tierra prometida. Aunque el camino era derecho, ellos se pusieron a dar vueltas por donde no debían y se les acabó la vida dando vueltas en el desierto y en el desierto. Usted sabe lo que es la vida de desierto, lo que eso significa. ¿Y sabe por qué nunca pudieron entrar a la tierra prometida? Porque nunca cambiaron la mentalidad. Nunca dejaron de tener mentalidad de esclavos. Tenemos que entender, como entendió David, el rey, que todo lo tenía y que ya tenía prácticamente su vida solucionada y la de su descendencia. Previo a esta celebración escuché que estaban hablando de los costos universitarios, de las decenas de millones que cuesta un solo semestre. Y ya muchos se empiezan a angustiar de cómo, si a duras penas medio pagamos el colegio, Dios mío, ¿de dónde sacaré? Es que si usted lo piensa, usted solo no va a poder. Pero ¿por qué no podemos confiar en que Dios todo lo puede y en Dios lo podemos hacer? Pero es que yo no tengo esos títulos que otros tienen, pero yo no tengo las relaciones que otros tienen. Usted tiene a Dios, ¿me entiende? La pregunta es, ¿tiene fe? ¿Tiene fe? Jesucristo dijo, no te digo que si crees verás la gloria de Dios. Nada es imposible para el que cree, dijo Jesús. Nada es imposible para el que cree. Entonces, no dejemos que nuestra alma y nuestros pensamientos nos arrinconen a un escenario donde no hay posibilidades. Por eso al Señor le enoja y le molesta la falta de fe. Un día le dijo a unas personas, ¿hasta cuándo voy a estar entre ustedes si los he de soportar? Generación incrédula. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Forzar a esa mente indomable, según nosotros, malcriada, que nos quiere hacer un espectáculo interior, y le decimos, no, te quedas allí sentada y esperas en Dios y confías en Dios. Voy a alabarlo, voy a alabarlo. El alma dice, voy a quejarme, voy a lamentarme. Y dice, no, voy a alabar a Dios, voy a alabar a Dios, voy a alabar a Dios, voy a alabar a Dios. Mi Dios es real, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Él es real. Y mientras la gente me siga atormentando, porque usted sabe cómo es la gente, así. Cuando usted tiene, todo el mundo aparece. Pero, ¿y resultan amigos? Donde no habían. Pero cuando no, hasta la fecha de cumpleaños, no interesa. Pero cuando no tienen, ahí se aparecen para criticarle. ¿Dónde está su Dios? Usted no es que dice que Dios, que vea. Usted en vez de coger un domingo y dice, papánse bien sabroso, se va a meter allá a esa iglesia. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive y voy a confiar en Él y aún he de alabarlo. ¿De dónde voy a sacar? Yo no soy un banco, a mí no me llega la plata por debajo de la puerta entre un sobre. Dios es mi proveedor. La Biblia dice, así como le digo a mi alma, ¿por qué te turbas, alma mía? ¿Por qué te angustias dentro de mí? Voy a confiar en Dios. Aún he de alabarlo, aún he de adorarlo. Él es mi salvación. También dígale, mi Dios me suplirá todo lo que me falta. No desconozco que algo me falta, porque desconocer que algo me falta es negar el versículo que lo dice. Mi Dios suplirá todo lo que me falta. Porque hay unos cristianos que no se pueden llamar cristianos por lo místicos que son. Eso ya raya dentro de la brujería. Ay, no confiese que no tiene. Yo reprendo, dicen algunos. No confiese eso. Es que la Biblia dice
El versículo dice, mi Dios suplirá todo lo que me falta. Ay, no confiese que le falta, pero la Biblia lo dice, entonces que no confieso la Biblia. Si yo no confieso o no digo que algo me falta, entonces ¿cómo voy a creer que Dios me va a suplir? Porque como no me falta nada. La Biblia dice que Dios suplirá todo lo que me falta. No que no me falte, sino que Dios me va a suplir. Reconozco que me falta porque por eso mismo es que Dios me va a suplir. Y la Biblia dice conforme a sus riquezas en gloria. Entonces entendamos algo. Esto es algo pasajero. Pídale a Dios fuerza, fe, para pasar esta etapa. Pero escúcheme, no solo para atravesarla, sino para superarla, que es diferente. Superarla es tener el entendimiento que tenía David, que entendió que no solo las cosas materiales llenan el alma. Este hombre lo tenía todo. Él sí tiene autoridad para decirlo. ¿Por qué nosotros estamos repitiendo el cuadro opuesto? Es que queremos... Dios súpleme todo de todo, hazme multimillonario para saber que ya no necesitaré de nada. Ya alguien lo vivió, ya alguien lo tuvo, todo, y se dio cuenta que no es así. ¿Sabe qué? ¿Qué riqueza encontramos en este salmo? No solo, obviamente, lo que acabamos de estudiar, sino la riqueza de la sinceridad, esa misma que hoy le llaman sincericidio. Porque el que abre su corazón para mostrar sus quebrantos, prácticamente es censurado, es tomado como débil, como frágil. ¿Quién le cuenta a los demás sus fragilidades? ¿Quién le cuenta a los demás que también sufre, que también le duele algo? Gracias a Dios por esta gente humilde y noble que nos dijo, mire, yo tengo de todo, pero le estoy diciendo que tengo el corazón bien quebrantado. No como esa gente que aparenta que es el poderoso, que se muestran allá que no les duele una muela, que... No. Ese no es el cuadro que la Biblia nos presenta. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, un grande entre los grandes en la Biblia, nos muestra que tenía quebrantos y gracias a Dios se sinceró con nosotros y nos lo dejó escrito. Eso sí es verdadera humildad, para saber cuál es el camino equivocado, para no seguir la senda equivocada, decirle a Dios, estar orando equivocadamente, lléname, estoy hablando de los bolsillos, Señor, lléname, estoy hablando de los bolsillos, Señor. No, ya alguien experimentó eso, alguien que tenía los bolsillos bien llenos y decía, pero esto no sacia, esto no llena. ¿Usted acaso no se ha dado cuenta en las redes sociales lo falso que resulta ser? Esa gente que aparenta estar llena, completa. Marian Rojas Estapé, una psicóloga muy conocida, muy afamada en las redes sociales, decía que estaba en tratamiento de una youtuber muy famosa, muy conocida, y estaba desmoronada en su consultorio, en un tratamiento psicológico que llevaba, desmoronada, lloraba por los vacíos que tiene, le sobra la plata. Y le pidió un momento, mientras estaba en el consultorio, una pausa para ir a maquillarse porque tenía que hacer el video para que sus fans le siguieran. Y salió súper feliz, súper contenta, con mucha energía, mucho positivismo, y cogió a sus redes sociales y envió su video, y todo el mundo empezó a decirle, eres la más linda, eres la más especial, nadie como tú, gracias por esos mensajes de positivismo, gracias, nos ayudas a comenzar el día bien, nos ayudas a esto, nos motivas y no sé qué. Ella decía, esto es lo que más me duele, estoy desmoronada, le decía la psicóloga, desmoronada por dentro. Y vivo una falsedad y tengo todo lo que quiero, pero me siento vacía. Gracias a Dios por esta gente que se sincera y nos muestra cuál es el camino equivocado para que no, muy necios nosotros si lo seguimos, necios, solamente con Dios se llena nuestra alma. Los clavos sostienen nuestra vida interior desde la fuerza de Dios. Bendito Dios, gracias. Gracias por esta enseñanza de vida que tú nos has dejado hoy. Gracias por permitirnos ser reflejados en el espejo de tu palabra desde lo que realmente somos, aquello que se muestra en nuestro mundo interior. Sana nuestra alma, sana nuestro corazón. Y hoy le decimos, desde la fuerza de tu espíritu en nuestra alma, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos has de levantar. Porque no andaremos, como decía el salmista en el versículo 9, no andaremos enlutados todo el día, porque tú eres nuestra roca. Y aunque el enemigo quiera presionar nuestras vidas, dejaremos de vestir las ropas de luto, porque tu palabra dice que tú nos cambias nuestro lamento en baile y la ropa de luto, Señor, por vestidos de fiesta y de alegría. Transfórmanos, cámbianos y permítenos ver tu gloria y tu favor, que completa primeramente y estructura de manera adecuada nuestro ser interior. Y todo lo demás sabremos que por añadidura viene, porque así también tú lo has establecido. Gracias, Padre Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y a usted que nos escucha, le damos gracias a Dios por su fidelidad, por amar la palabra de Dios, pero sabemos que como usted ha sido edificado,
También hay muchísimas más personas que tienen necesidad de este mensaje, que al igual que usted ha sido bendecido, puede también compartir esta bendición con muchos más. Así que por favor no deje de compartir este mensaje a muchas más personas para que sean bendecidas, y por favor apóyenos con un sencillo me gusta y dejando un comentario, también compartiendo en las redes sociales, y si a bien tiene apoyar económicamente este ministerio, sabemos que Dios le recompensará y le bendecirá en abundancia. Muchísimas bendiciones. Soy el pastor Giovanni Ospina, que les dice bendiciones.